Con algunos de los últimos comentarios que hemos recibido en el canal, tanto de TikTok como de YouTube, creo que quedó bastante claro que los paraguayos son bastante nocturnos. Y no por nada malo, al contrario, creo que es algo bueno porque para no estarse quemando con los rayos ultravioleta del sol, aparte que el calor es muy intenso en las primeras horas de la mañana en Paraguay, incluso a mediodía creo yo que ha de ser imposible salir, pues la gente tiende a salir mucho de noche, mucho de tarde, y ahí se empieza a ver el movimiento de la gente. Si uno sale a las 10, 11 de la mañana a caminar en Paraguay, primero probablemente te vayas a desmayar por el calor, y segundo vas a encontrar muy poca gente. Obviamente sí hay gente porque pues hay personas que desde tempranito salen a hacer sus compras, tienen que ir a trabajar y tienen que salir temprano, pero cuando se trata de ocio, de salir a caminar, de salir a comer algo, pues es más nocturno. Y el día de hoy traemos este canal que el video como tal se llama La Noche de Paraguay. Es un video que me ha salido de sugerencia en varias ocasiones, pero no quería verlo por mi cuenta, sino que quería traerlo en reacción. Y aprovechando que ya tenemos instalado el servicio de internet, costó bastante que lo vinieran a instalar, pero ya estuvo. Así que ahora sí vamos con todo. Que más adelante de repente empezamos a traer contenido un poco más seguido, pero no sé a ustedes qué les parece. Yo conozco personas que no les gusta que suban videos todos los días, sino que anden alternando. A mí en lo personal sí me gusta que suban los creadores de contenido que yo veo, que sí suban todos los días, sobre todo los videos que no son tan extensos. Por ejemplo, si fuera un podcast de 6 horas, ahí sí todos los días no tendría yo el tiempo para verlo. Pero contenido como este que dura entre 15 a 20 minutos, creo que todos los días, al menos a mí no se me haría algo malo. Obviamente eso significa mucho más trabajo, pero si amerita el caso, si a ustedes les encanta la idea de que subamos videos seguido, podemos plantearnos la idea de sacrificarnos un poquito por ahí para subir video todos los días. Pero bueno, nada más lo dejo ya en la palestra. Ahora sí, vayamos conociendo. Vamos a conocer la noche paraguaya, vamos a entender un poco qué es lo que les gusta aquí a los paraguayos y cómo ven al argentino. Primero voy a presentar al señor que mira cómo me recibe. Mira, es un jugador de fútbol, es un artista, es un trapero, es un presentador Anda en todos lados. de televisión, es todo junto. Es Mati Crosa. A ver, nos tira beso. A ver, pará, arrancamos ya con una nota. Hola. Ah, pero ¿son pareja? No. Ah, porque sos muy bella. Pero él puede ser tu pareja si querés. ¿Él puede ser mi pareja también? Sí, hermoso es. Ey, ¿cómo andan? ¿Se sale hoy, noche de jueves? Hola, Mati. ¿Cómo estás? Obvio que sí, se sale. No, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Vamos a cenar en Mume. Conocen al Mati. ¿Qué tan conocido será Mati a nivel de Asunción? Me imagino yo que bastante. Yo no lo tenía en el radar, sinceramente. Hace poquito fue que empecé a ver parte de su contenido y que salió en algunos videos de algunos creadores de contenido que llegaban a conocer Paraguay. Y pues lo tenían a él también como parte del tour de Paraguay. Pero desde que lo vi en aquel video ya me sale en todos lados. Mume y después Kingfish. Ah, o sea que nos vamos a ver más tarde. Nos vemos más tarde. ¿Tu nombre? Lucía. Lucía, hay un auto atrás, no queremos generar quilombo, cortito. ¿Estás soltera? ¿Tu nombre? Soltera. ¿Nombre? Lucía. Lucía, ¿qué buscas en un hombre? Comprometida ahora contigo. Ah, ¿conmigo? Ah, ya arrancamos así la noche, vos, te veo en el boliche. ¿Un pico? Ay, casi un pico. Se cerraba con un pico, ¿eh? Perdón, hermano. ¿Charlamos? Ay, se fue. Bueno, amigo, ahora sí. Me dijo que terminaba comprometida conmigo ya. No, pero hay niveles, brother. Yo estoy comprometido, pero para que vos veas el nivel nomás de belleza que se maneja en Paraguay. Sí. ¿Entendés? Estamos bien. Estamos bien. Dejamos la vara alta, hermano. Escuchame, un tipo de la noche se puede decir. Ahorita me acordé de algo que escuché en un podcast que yo veo. A ver, es un podcast de comedia y estaban mencionando algo acerca de las paraguayas. No les voy a poner el clip porque sí está un poquito vulgar. Aunque yo no suelo ser vulgar, pues el contenido que consumo a veces sí lo es. ¿Para qué les miento? Yo no lo soy como tal, pero me da mucha risa el contenido vulgar. Y dentro de todas las cosas que estaban diciendo, decían: cuando yo llegué a Paraguay, decía esta persona, la belleza, y era una persona que ya está casado, pero decía: la belleza que tienen las paraguayas, yo creo que jamás lo había visto en ningún otro país. Entonces dije yo, bueno, no soy solo yo el que se quedó impresionado con eso. ¿Qué sos? Retirado. Colgué los botines. El camarógrafo hace cara. ¿Edad? Yo tengo 30. 30, ¿estado civil? Ya comprometido, casi casado. Comprometido, casi casado. Sí. En tu experiencia nocturna, ¿qué es lo que me puedes decir que es lo mejor de la noche de Paraguay? Brother, la verdad que la buena onda de los paraguayos, las paraguayas son muy cálidos, te van a recibir de la mejor onda. Y bueno,
Yo quiero que vos mismo lo compruebes. Arranca, mira, hoy es jueves, onda chill. ¿Hacemos el recorrido? Vamos a arrancar, y adiós, vos me ¿qué tal? decís, Vamos. ¿qué me decías? A Mati lo llaman todo el tiempo. Mati hoy nos pasó a buscar con el auto y en 15 minutos hizo 35 llamadas. Exacto, no, lo que pasa es que hace rato estábamos modo... Chicos, ¿cómo andan? No, ahí. ¿Todo bien? No, Se me entrecorta, pero no sé si es el video original o es mi compu. Es que hace rato estábamos modo... chicos, ¿cómo andan? No, es el video. ¿Todo bien? No tengas vergüenza. Somos de Argentina y quiero conocer cómo es la noche paraguaya. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Jorge. Jorge, ¿qué me puedes decir de la noche de Paraguay? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué identifica la noche de Paraguay, de Asunción? La noche las mujeres. Ah, las mujeres. Sí, las mujeres, obviamente. Recién me encararon. Arrancamos la nota y me encararon ya. ¿Te agarraron? Sí, me dijeron, estoy comprometida con vos, me dijo. Pero, o sea, yo tengo que hablar en tipo tono argentino para levantar porque, bueno, ahora estoy con 3 chicas. Ah, vos si hablas en tono argentino ganás. Obvio, tipo a las chicas les gusta el extranjero, vos sabés eso. Yo te dije que es un tipo que sabe, está con 3 chicas, hermano. Está claro, o sea, fíjate. Lo que se ve, no fíjate. se pregunta, Rey. No, pero no quiero que piense que soy el amigo gay, boludo. De verdad, tipo, verdad. Puta, está solo este. Pues sí, pueden pasar dos cosas si miras a 3 chicas y un hombre. O que es muy galán, o pues lo que él dijo. ¿Pasó algo con alguna de ellas? No, mis amigas son. O sea, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Obvio, 100%. ¿Y usted? Dentro de 2 horas te puedo... Eso te iba a decir. Ah, claro. Tipo, cuando termine la botella te digo otra cosa. porque allá nos dijeron que acá en Paraguay tomás un par de copas y se puede ir todo al carajo. Sí, se va a la mierda todo. Ah, se va toda la mierda. Sí, ¿no? Los amigos ya no son amigos. Y sos argentino también te va a la mierda. Ah, también a la mierda. O sea, excede nacionalidad. Sí, obvio. Hermano, gracias. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo la están pasando? Venimos de Argentina, queremos saber cómo es la noche. ¿De Argentina? De Argentina también. ¿Nombre? Sol. Sol, ¿y estás con? Joval. Jovan. Joval. Joval. Joval, ¿cómo estás, hermano? Bien. ¿Sos de acá? No, ¿Sos también de Argentina? no, ¿De dónde? cubano. Cubano. ¿Y qué hacen acá en Paraguay? Somos amigos. Amigos. ¿Y por qué acá? O sea, ¿por qué están en Paraguay? Si vos sos de Argentina, él es de Cuba. Nos Claro. conocimos en TikTok. ¿En TikTok? Mirá vos. Ok. O sea, ¿TikTok puede ser una aplicación también que vincula gente? O sea, no tiene que ser... No, claramente sí. Sí. ¿Pero cómo fue que terminaron acá? Porque era el cumpleaños de él. ¿Es tu cumpleaños ahora? Sí. ¿Hoy? ¿En serio? ¿Qué cumpleaños, hermano? Claro, para mí. Encendido, para hermano. Mí. A ver. Acá están los que están Acá. encendidos. Lau, esto es para mi canal de YouTube. ¿Cómo estás? Hola, hola. Preséntate con la gente. Súper bien, disfrutando. Escúchame, le estoy preguntando a la gente, ¿qué es lo que representa a la noche de Paraguay para vos? Híjole, para mí yo creo que la diversión que puedas compartir con la gente, no sé, yo creo que es eso. Bueno, a mí me caracteriza eso de compartir, me gusta mucho hablar. Tiene como un acento ahí medio mezclado. ¿No suena como paraguaya al 100%? No lo sé. Yo creo que ahí va a decir su nacionalidad. Puede que sí sea paraguaya y yo estoy prejuzgando, pero me sonó ahí un acentito ahí mero mezclado. Reír y disfrutar, por supuesto. Laura, ¿estás en pareja? ¿Estás soltera? Soltera. Soltera. ¿Te pasa, Laura, de que si te ves con algún chico se te enamora muy rápido? No, soy yo la que se enamora. ¿En serio? Soy yo la que se enamora y es súper intensa y me encanta compartir. Ahora, por ejemplo, te estoy mirando y me gustan tus ojitos, por ejemplo. Ah, o sea, yo te gusto un poco. Un poquito. Vos también a mí me gustas un poco, por ejemplo. Ah, mira, bueno, entonces apagamos la cámara. Apagamos la cámara y la seguimos después. Seguimos. ¿Qué, ¿Se van? Bueno, ¿Ya se van? no. Hermano. Ok. Bueno, por lo visto, los argentinos tienen ahí su pegue, como decimos aquí. Me imagino que el cuate debe ser rubio, alto, uno que es chaparrito, pues no llama tanto la atención, estoy casi seguro. ¿Cómo estás? Él es quién es? asiático, Sí. pero ahora que ella tomó demasiado, Sí. habla español y también guaraní. Ah, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Nombre? Cristian, Cristian, para la gente de Argentina, ¿qué es lo que representa la noche de Paraguay? lo que representa la noche, Te maté. y disfrutar con los amigos, la vida nocturna, bebida, mucho baile. ¿Estás soltero? ¿Estás de novio? Solterísimo. Solterísimo. ¿Y qué te gusta en una chica? ¿Qué buscas? Y compañía, de repente para bailar, para tomar. Quería anexar nomás. Mi amigo coreano habla español, guaraní, coreano por cierto, Sí. obviamente,
Y cuando está tomado, habla en ruso. ¿En ruso? Sí, cuando está muy ebrio. Y ya está, Siempre, ya. le faltan 2 copas más. 2 copas más y tenemos testimonio en ruso. Obvio, hermano. Bueno, obvio. listo. Te vamos a ir a buscar 2 copas más y hablas en ruso. No, 3 más. 3 más. Bueno, 3 más. 3 más. Él va llevando la cuenta. Sí, sí, pero... Bueno, o sea que por culpa de él puede ser que nos olvidemos de todo. No, digamos, podemos amanecer hoy, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, Buenos Aires, otra. Tommy, pero para mañana nosotros tenemos que seguir laburando y que te dice que hoy vamos a terminar. Aquí está el Tommy. Yo pensé que no andaban ahí más argentinos. ¿Y Tommy no se quita el traje o qué? Venezuela, boludo. No. No sé qué país. No, hay que volver a Buenos Mira, Aires. laburar con Tommy para hacer preguntas fáciles y contenido de Muna TV. Claro, pará, pero acá tengo las preguntas Cada fáciles. empezamos el show de preguntas fáciles. Comienza el juego. Preguntas fáciles dentro de Juani. Pará, banco. ¿cuántas copas ya? No, uno recién. Ah, bueno, tranquilo, estamos- puedes responder entonces. Sí, sí, puedo A responder. ver, arranca Tommy, que es la sección de él. A ver, Tommy. Bienvenido al show, hermano. Esto es Preguntas Fáciles. Primera pregunta para vos. Dale. Opciones múltiples. Opciones múltiples. ¿Cuál de estos continentes está en ambos hemisferios, norte y sur? Opción A, Europa. Opción B, África. Opción C, Oceanía. Oceanía. Me Tal vez Oceanía porque por Australia quizá está en ambos hemisferios norte y sur. Porque es gigante. juego por África. Respuesta final. Creo que sí, sí. ¡Correcto! Ah, sí. Que por cierto, ustedes, ahorita que dijeron esto de África, no sé si ustedes vieron esa noticia, a mí me pareció bastante curiosa, pero decían que supuestamente el mapa que utilizamos a día de hoy, el mapamundi que le llaman, que es como está geográficamente dibujado el mundo, tiene como a África de un tamaño bastante similar a Sudamérica. Casi que son del mismo tamaño. Pero, según estaba leyendo yo, un artículo decía que África es muchísimo más grande de lo que lo han dibujado siempre. Incluso estaban diciendo que iban a meter algún tipo de ley o no sé cómo se le podría decir, donde cada mapa que se dibujara de ahora en adelante, África lo pusieran realmente del tamaño que es. Porque según dicen, el tamaño que lo dibujaron era porque para los que andaban en barcos era más sencillo ubicarlos de esa manera, porque al final, como en África no solían ir tan seguido, para ellos era más fácil hacerlo más pequeño. Ya investiguen ustedes si es cierto o no, pero a mí me pareció curioso que África es más grande de lo que uno se imagina. ¡Quilombo! ¡Rompió el micrófono, a la mierda! Si querés terminar bien Sí. y querés volver sano y salvo a Buenos Aires, Tengo que laburar mañana. yo Tengo te que volver recomiendo- vivo. Yo te recomiendo que por lo menos estés alejado de ese Me voy a alejar. Eso Me voy a es lo alejar de él. lo único. Me voy a alejar. Mira cómo ya está. Listo. Y así es como le ves de buenito. Se hace el boludo. Por eso. Se hace el Dale, boludo. dale una, Claro, dos ve la botellas- cara. una, de verdad. dos botellas de Se hace el Fernet, boludo. Bueno, esto es así. Seguimos en un rato, pero dentro del boliche Juani con Tommy Munareto y con Mati también. Aquí la noche de Paraguay. Chau. La verdad es que ni en mi época de juventud anduve en esos trotes. Y ahora que andamos más ancianitos, pues menos, ¿verdad? No andamos para andar en fiestas. Muy interesante, muy divertido. Espero que ustedes se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí les dejo mis redes sociales también en la descripción. De nuevo, les repito, si ustedes quieren comentarme qué les parece la idea de subir videos más seguido, o por lo menos 5 a la semana, no sé, yo nada más lo dejo por ahí. Si a ustedes les gustaría. Si no, pues continuamos como siempre. 3 videitos a la semana, que yo creo que están bastante bien. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Recuerden dejar su comentario. Por aquí están apareciendo los miembros del canal. Si ustedes quieren hacerse miembros, ahí está el botoncito unirse. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. You can say no freely. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.